se llama Completamente Vivo y está basada en el Evangelio según Juan. La idea es que la vida de Dios que se acercó a nosotros nos sature por completo, estar completamente vivos, llenos de vida. Así que hoy vamos a continuar esta misma serie y les quiero invitar para que en esta semana cada uno lea el capítulo 6 y el 7 también del libro de Juan. El 6 y el 7. El 6 para refrescar lo que hoy veremos y el 7 para que te vayas anticipando a la próxima ocasión que continuemos la serie. Entonces les invito por favor a cada uno, lee la palabra. Además de lo que tú leas, no digas nada más esto es lo que debo leer y ya. No, lee todos los días. Pero aparte de tu lectura diaria, lee por favor esta semana Juan capítulo 6 y Juan capítulo 7. Así lo haremos cada semana. Cada semana estamos leyendo, de hecho cada capítulo leemos 2 semanas. Lo leeremos el 6 en esta, luego el 7 en esta y la siguiente leeremos el 7 y el 8. Y así cada semana para familiarizarnos, porque el Evangelio según Juan es muy profundo, no es ligerito, es muy profundo. Si tú creías que Apocalipsis era difícil, no, Apocalipsis es fácil. Juan es difícil y es básico para una vida espiritual de calidad. Entonces te invitamos para que te familiarices con esto. Hoy vamos a estar tratando un tema de acuerdo al capítulo 6 que se llama el pan de vida, porque Jesús se presentó a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo y dijo que Él es el pan de vida que el Padre Celestial nos ha dado. Te invito entonces a abrir la escritura en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, los versículos 48 al 51. Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Vas a oír la palabra, tiene mucho contenido, es profunda y necesitarás repasarlo en casa. Hace falta, por favor. Dice la escritura, Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida, todos en voz alta. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan siempre ha sido el alimento básico de la humanidad. De hecho, alguno va a pensar después de estar hablando de esto, va a decir, el pastor se inspiró por la semana de ayuno, porque vamos a estar hablando mucho sobre el pan. Pero nuestro Señor utiliza la figura del pan para hablar de sí mismo, porque el pan ha sido el sustento de la humanidad. Desde el principio el hombre ha venido comiendo, al menos se tiene memoria histórica desde Babel, que ya el ser humano molía los cereales y producía pan. Que por cierto, la palabra cereal viene de un término no muy adecuado de la diosa Ceres de los romanos, que era la que supuestamente cuidaba las cosechas y los cereales. Entonces de ahí viene el término cereal, imagínate. En fin, pero bueno, es una para conocimiento general. El hecho es que la historia muestra que la humanidad se ha alimentado de pan. Fue hasta el siglo XX a mediados como que el pan empezó a perder credibilidad y de pronto se empezó a hablar muy mal del pan. No, que el pan engorda y que deja de comer pan y que no más pan. El abuso del pan engorda, pero el pan no es malo, es básico, es necesario. El pan no te hace daño. Dios lo formó, hizo esto para nosotros. En realidad te engorda lo que le pones adentro. Eso es lo que te engorda. Una torta de tamal, ¿qué es eso? O sea, ¿a quién se le ocurre ponerle masa dentro de la masa? O sea, tampoco abuses. Pero el pan, no debes dejarlo que porque engorda. No te hace daño. También se habló mucho de pronto muy mal de que por el gluten que te hace daño y que no sé qué tanto. Espérate, una minoría, algo muy pequeño de la sociedad o del ser humano, muy pocos son los que son intolerantes a esta sustancia. Así que muy poquitos son los que tienen que dejarlo. La gran mayoría no les pasa nada. El pan es bueno. ¿Cómo sé si soy intolerante? Muy fácil, comes pan y te inflas. No de engordar, sino de sentirte mal. Entonces, el que es intolerante le pasa eso, a los demás no les pasa nada. Que extriña y que no te pasa nada, no es cierto. El siglo XX empezó a hablar, gracias a Dios, ya nuevos descubrimientos han ido abriendo otra vez, han dado fama otra vez al pan diciendo, no, es básico, ve la pirámide alimenticia, está mero abajo en lo más grande, lo que más se consume son cereales y todo eso, o sea, tienes que comerlo, es bueno. Por eso Jesús utiliza esta figura para hablar acerca
del pan. Claro está, ¿verdad? También cómo lo preparan y todo tiene algo que ver, ¿verdad? Me acuerdo una vez, les contaba un día esta historia. Un día me pasó haber ido a Cuba y resultó que llegando a Cuba yo veo que pasa un hombre en una bicicleta vendiendo pan. Trae una caja grandota y unos como, ¿qué serán? Como baguettes, pero gigantotes. Arriba ahí en la caja sobresalían. No tenía bolsa ni nada. E iba por las calles de tierra en la bicicleta y todo el polvo se levantaba y la gente salía de las casas a comprar pan. Y entonces cuando compraban el pan, no creas que se lo entregaban en una bolsa, no, o sea, lo agarraba con la mano y se lo daba, las mismas manos sudadas con las que venía manejando, se lo entregaba así en la mano y la gente lo agarraba. Llega otro hombre en otra bicicleta, pues no es fácil tener carro, entonces llegó en otra bicicleta también otra persona, otro varón, y entonces llega y cuando le dan, por cierto, trae una camisetita nada más casi como sin camisa, por así decir, y entonces le entregan el baguette así gigante, se paga, y como se va en la bicicleta, ¿cómo se lo va a llevar? Lo agarró y se lo metió en el pantalón. En serio, no bromeo, lo vi. Entonces se metió el baguette en el pantalón y ahí va, nomás se veía el pan para los dos lados, así. O sea, cuando él iba en la bicicleta, en serio, yo lo vi. Luego llegamos a la casa donde teníamos que compartir la palabra y estamos ahí en esa casa y resulta que salen los anfitriones y nos dicen: pastor, tenemos pan, ¿quiere que le demos pan? De en medio, de los lados no. Sí, no sabía uno quién lo trajo, ¿verdad? Entonces no, honestamente sí, aderezos no. Entonces, en fin, pero bueno, o sea, el pan es bueno, depende cómo lo utilicen, ¿verdad? Y cómo se elabore y el cuidado que se dé, desde luego. Claro que sí, es integral muchísimo mejor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchas cosas importantes al respecto de esto, ¿verdad? La alimentación que te da, vitamina C, el hierro, la vitamina E, o sea, todo esto te ayuda muchísimo a tu desarrollo, a tu crecimiento. Ha habido civilizaciones que han crecido con solo pan y agua y salieron adelante y ni se deformaron, les pasó nada, salieron adelante impresionantemente. Entonces el Señor utiliza lo básico de la alimentación de la humanidad para hablar de que Él es el sustento espiritual y eterno de todo ser humano, que no hay otra forma, no hay otra manera, que la vida del hombre eternamente es la vida de Dios. La vida que tenemos, la vida del cuerpo se termina rápido. La vida bios, de donde viene biología, la vida física se termina rápidamente. La vida zoe, la vida espiritual, la vida del cielo es eterna, es para siempre. Esta vida de Dios es la que nos fue dada en Cristo Jesús, la que vino a nosotros en la persona de Cristo. Juan en su evangelio nos presenta esta vida, cómo se manifestó en la persona de Jesús y cómo se va extendiendo a través de muchas figuras en el evangelio. Nos habla de esto mismo. Ahora en el capítulo 6 nos va a presentar la demostración de que Él es el sustento de la vida humana, espiritualmente hablando, no la vida física terrenal, sino la vida de Dios en el ser humano. Entonces yo quiero que veamos primero la ilustración del pan de vida. Esta ilustración tiene que ver con los primeros versículos del capítulo 6. Para hablarnos del pan de vida, primero los alimentó físicamente a fin de tener una introducción a esto mismo, una ilustración del pan de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron a cierto lugar, la multitud se juntó en una masa, una cantidad enorme. La Biblia habla de 5,000 varones. Cuando dice 5,000 varones, se refiere a los hombres casados. Quiere decir entonces que si había 5,000 hombres casados aproximadamente, pues tendrían por lo menos unas 7, 8,000 mujeres más, porque algunos se casaban más de una vez. Y ninguno piense que eso está bien. Por eso vino Cristo, para enderezar las cosas. Que al principio nada más le dio una mujer, no le quitaron 2 costillas. Así que si tu marido quiere traer 2, rómpele la otra costilla. En fin, pero bueno, sí, pues sí, o sea, si ya le quitaron una y tiene una, quiere otra, pues rompe la otra costilla, va a quedar parejito. En fin, pero bueno, el hecho es, ¿verdad que es así? Bueno, el hecho es que imagínate además cuántos niños habría. No tenían familia, tenían tribus, así que seguramente había, no sé, por cada matrimonio tendrían, vamos a ponerle 4 niños. Bueno, dejaron algunos y nada más trajeron 3. Imagínate la multitud que habría. Si hablamos de unas 7,000 mujeres, 5,000 varones, son 12,000 personas, más 4 por familia, estamos hablando de unos 20,000 personas más. O sea, 32,000 personas aproximadamente habría en ese lugar. Un estadio en una planicie. Eso es lo que había, que fueron a oír a Jesús. Impresionante. Me emociona la voz que tenía Jesús, aunque también debes saber que cada cierto espacio tenían un repetidor, así se predicaba antes.
Haz de cuenta, no hay bocinas, entonces a pura voz y a cierto espacio había otro que estaba oyendo y gritaba lo que estaba oyendo de la predicación. Así que los 12 seguramente eran los repetidores de la palabra del Señor. Es algo interesante como sucedía antes, y así lo hacían hasta que llegara a todos. ¿Quién sabe cómo llegaba? Pero llegaba. Sí. Digo que la tortilla de harina, y acá está hablando el pan de vida, ¿verdad? Que la tortilla de harina, que no sé qué. Bueno, en fin, no sé cómo llegaría. Impresionante, pero así era. En esa multitud que el Señor le estaba dando la palabra de Dios, tuvo misericordia de ellos. Le pregunta a Felipe: oye, ¿cómo les daremos de comer a todos estos? Él ya sabía lo que iba a hacer, dice la Escritura, solo lo estaba probando, porque Felipe era así como medio incrédulo en cuanto a los números. Dice: no, 200 denarios no alcanzarían, que es 200 salarios mínimos, no alcanzarían ni para que coman un poco. Él contó, quiere decir que lo que traía Judas en la bolsa eran 200 denarios. La estrategia de Jesús es que uno era el tesorero y el otro administraba. No dejaba al tesorero que administraba porque se lo quedaba. Dice la Biblia que Judas era ladrón y se lo quedaba. Entonces Felipe era el que hacía números y decía: no, pues traemos 200 denarios, pues no basta para darle de comer un poquito a cada uno, no nos alcanza, es mucho. Sí traían dinero, pero es demasiada gente, entonces no alcanza para darles a todos. Jesús sabía lo que iba a hacer, solo quería involucrarlo en esto de que Él es el sustentador de la vida. Por eso les dijo esto. Entonces el Señor, según la palabra de Dios, comenzó en otros los evangelios se especifica que los recostó y los puso de 50, en grupos de 50 y en grupos de 100. No solo les dijo: a ver, todos como refugiados políticos se me ponen en fila y aquí les soltamos pan. No, se me organizan. Y ahí tienen a todo el mundo organizando a los 30 y tantos mil personas en grupitos de a 50. ¿Te imaginas eso? ¿Quieren comer? Organícense. Y Dios te muestra desde el principio: si quieres ser bendecido, organiza lo que quieras que Dios bendiga. Si no hay orden, no hay bendición. La creación original, el principio, dice la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía. Vino el Señor, lo puso en orden y luego lo bendijo y le puso vida. Cuando tú quieras que Dios bendiga algo, ponlo en orden y Dios lo va a bendecir. En desorden no lo bendice. Además dice que los recostó. No estaban de pie, no estaban estirando la mano desesperados. No, nadie me esté rogando que le dé. Se me acuestan todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra: en reposo y en descanso seréis salvos. Cuando no estés angustiado, haré el milagro. Cuando no estés desesperado, te bendigo. Cuando no estés como alguien sin fe, no. Tienes que descansar en Dios y ahí te bendecirá el Señor. Así que los colocó a todos en orden. Y la Biblia dice que Él bendijo a Dios, dio gracias, lo partió, le dio a los discípulos, ellos lo partieron y lo comenzaron a dar más allá. Y así le alimentó a toda esta multitud. Según el pasaje, al final recogieron 12 cestas llenas. ¿Sabes quiénes se lo llevaron, verdad? Los 12. Y ahí van. Es interesante esto. Te presenta algunas cosas muy, muy importantes. Primero, yo quisiera que vieras que Cristo es el pan de vida que sustenta eternamente. De eso estaba hablándoles el Señor. ¿Por qué? Porque toda esa multitud tenía necesidad de pan físico y les dio. Pero hemos visto cómo la humanidad tiene necesidades de todo tipo. Necesidades de toda forma. He visto cómo llegan a la iglesia quien tiene problemas familiares, quien está enfermo, quien tiene un asunto de restauración en su vida, quitar vicios o santificarlo, quitar el pecado. Alguien más quizá tiene preocupaciones, angustias. Otro requiere esperanza, requiere paz. Alguien más necesita bendición de Dios en otra área. Como sea, todos de una u otra manera necesitamos. Y el pan que sustenta a todos se llama Jesucristo. El que puede darte según la necesidad. Yo he visto cómo han venido llegando y a uno lo bendice en lo que requiere, a otro en otro y a otro en otro, y le va a bendecir en abundancia, porque así es Él de bueno. Bendito sea el Señor. Dios es fiel, gloria a Dios. Dios es bueno, satisface a cada uno. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo satisfizo? Dice la Biblia que un jovencito, un niño, traía por ahí un poco de comida que obviamente su mamá le había dado y no era de él, es decir, no era solo para él. No le dices a tu niño: lleva esto para que te lo comas el recreo. ¿Cuánto vas a dar? 5 panes y 2 peces. Pues no, es mucho. O sea, para un niño es mucho, para una multitud es nada. Pero ¿por qué traía tanto? Es evidente que Dios estaba ya previendo el milagro. Un día te hablaré de los números y todo eso. Pero el hecho es que la forma como Dios bendice a la humanidad es a través de un niño. Cuando Dios nos quiso alimentar a toda la humanidad con el pan del cielo, entregó la vida de Dios en la persona de un niño, Cristo Jesús, en un pesebre.
No nos alimentó a partir de un hombre adulto que llegó. Nos alimentó con un niño que nos entregó. He aquí un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo. Así nos alimentó el Señor, a partir de un niño. Quiere decir que Dios buscó hacer pequeño el recurso para que lo pudiéramos digerir. Cuando tú comes, no agarras una pizza entera y te la avientas toda. Espero. Sí, algunos nos puede sorprender, ¿verdad? Yo creo que todos nos traen la pizza ya partida, ¿han visto? Entonces tú tomas un trozo y lo muerdes y tienes dientes para molerlo, deshacerlo en pequeños pedacitos para poderlo digerir. Y repito, espero que todos comemos así, ¿verdad? Que no lo avientas todo y no, o sea, necesitamos triturarlo, hacerlo pedacitos, molerlo bien. Y dicen por ahí que entre más lo mueles, mejor para tu organismo. O sea, trabaja menos el estómago. Es bueno, es saludable hacerlo de esta manera. Entonces, así fuimos diseñados, porque nuestro cuerpo no puede comérselo entero, ¿verdad? No puede hacer eso. Nadie llega a un restaurante y le dicen, ¿le traigo una media vaca o qué le doy? O sea, te lo tienen que dar cortado, y tú lo cortas más y lo muerdes y comes pedacitos para digerirlo. Entonces Dios, que es inconmensurable, enorme, infinito, sin límites, no va a entrar en cada uno de nosotros, nos revienta. La manera en la que podíamos recibirlo es que este Dios sin límites se hiciera pequeño, se hiciera nada, como dice la Escritura, se anonadó a sí mismo y se hizo un niño para alimentarnos. El pan de vida se acercó a nosotros a partir de un pequeñito, a fin de que pudiéramos recibirlo. Y cada uno de nosotros recibe su porción de Dios en la palabra del Señor, para comer al Señor e ir siendo sustentado por la vida del cielo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo? Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, 5 panes, es maravilloso que 5 panes, dice, le dieron de comer a 5,000 varones. Una forma de decir que Dios te da en abundancia, al 1,000 por uno. No hay límites, al 1,000 por uno. Dios no te va a decir hasta aquí, al 1,000 por uno, en abundancia. Me gusta eso, la generosidad de Dios para dar. Dice el pasaje, y les dio cuanto quisieron. Eso dice la Biblia. O sea, si había algún dragoncito por ahí que dijo, yo quiero más, le dio más. Quiero otra vez, más. 5 veces, 5 veces. Qué generosidad, en serio. Dice el pasaje, y les dio cuanto quisieron. No dijo, no, tú ya comiste, ya no, déjale a los otros. No, te doy también, no se me acaba, puedo darte más, y puedo darte más, y puedo darte más. Eso es maravilloso. El que pone límites somos nosotros, no Dios, en todo lo que vivimos. Un día se acercó conmigo un joven para presentarme a su novia. Lo puedo decir porque no está aquí, pero increíble. Cuando me presenta a su novia, yo lo primero, en cuanto la vi, pensé en decirle, la relación homosexual está mal, pero no, era mujer, estaba fea. Pero en serio, no, es que yo entiendo, los hombres estamos feos, pero ella sí nos ganaba. O sea, no, es que tú crees que exagero. No, de veras. Me dan ganas de decirle, tenga cuidado, no lo va a morder. O sea, estaba el asunto, en serio, era grave. Y no hacían pareja. Realmente no se veían el uno para el otro, ¿verdad? Seguramente, como dicen por ahí, hay un roto para un descosido, ¿verdad? Para ella habría alguno por ahí también, no sé, el hombre elefante, alguien, no sé, pero ahí, no sé, alguien, ¿verdad? Alguien. Pero ese joven no checaban. Y entonces, un día, tiempo después, se acercó conmigo para decirme al respecto su historia. Y me dice, él tiene un problema de autoestima muy severo. Y me dice, lo que pasa es que, pues me gustaba otra muchacha, muy bonita, pero dijo, ella no me va a hacer caso a mí. Yo no me merezco esto y no me merezco lo otro. Entonces ella no me va a hacer caso. Entonces vio a la que seguramente le iba a hacer caso por un problema de autoestima. Quiero que entiendas esto. Digo, bien para ella, ¿verdad? Le aplaudimos, bien, pero para él no. El punto es que en la vida pasa lo mismo. El Señor dice, denles pan cuanto quieran.
y la gente dice, no, hasta aquí soy digno, hasta aquí puedo recibir. No es la manera como el pan del cielo se acercó a nosotros. No hay límites, puedes ir mucho más allá. No te tienes que conformar con una mala familia, no te tienes que conformar con un mal trabajo, porque es soportar un trabajo al que odias y despierta en la mesa y tengo que volver a ir a trabajar allí en donde no lo disfrutas, en donde no quieres estar. ¿Por qué sigues con una vida sin salud diciendo, bueno, ni modo, esto es lo que soy? ¿Por qué conformarte cuando el reino de los cielos se ha acercado y el pan del cielo te es dado en abundancia, todo cuanto quieras, dice la palabra? Bendito sea el Señor. Esto es importante. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les dio de comer a partir de este niño todo lo que quisieran. Y luego dice la Biblia que sobró de los panes 12 cestas llenas. Y el Señor pidió que las recogieran esto. Dios no hace basura, no tira nada. Dios no desperdicia nada. ¿No te parece maravilloso eso? Que Dios esté cuidando trozos. Cualquiera puede decirle, Señor, ¿para qué cuidas esto si tú puedes multiplicarlo cuando gustes? La idea es la siguiente. La idea es que si puedo cuidar un trozo de pan, tu alma no se me va a perder. Si puedo cuidar panes, si puedo cuidar trozos nada más, aunque puedo multiplicarlos, si esto me parece importante, ¿cuánto crees tu alma que me parece importante como hijo de Dios? Te cuidaré a ti también, te bendeciré a ti también, estaré al pendiente de tu vida, estaré cuidando de ti, también a ti te protegeré, no te me escaparás, dijo el Señor, y ninguno se me perdió. Bendito sea Dios, Él te cuidará, ten confianza. Además, la forma de darle de comer, lo vimos que es, Él lo bendijo, lo partió y lo dio a 12. Estos 12 lo partieron y lo dieron más allá, lo seguían partiendo y lo daban más allá. Dicen por ahí que el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Ellos lo partieron y se quedaron cada uno con una cesta. Había más en lo que sobró que en lo inicial. Nunca te quedarás sin nada cuando inviertes algo para con Dios. Así sean 5 panes y 2 peces. La Biblia dice que hasta un vaso de agua te será recompensado. A Pedro le dijo 100 veces más aquí y ahora, y luego la vida eterna. Bendito sea Dios. El Señor es generoso. Ninguno le va a decir me debe. Es generoso. Pero además lo hizo por medio de los discípulos. La forma de alimentar a la multitud es partir el pan. Esa es la manera. Tú recibes hoy la palabra y vas a salir de aquí, vas a ir con amigos y familiares y vas a partir el pan y vas a decir, oí esto y Dios me enseñó tal cosa, y lo partirás y lo enseñarás a otro, que lo llevará a otro y que lo llevará a otro, y podemos alimentar a toda la ciudad si cada uno de nosotros parte el pan que Dios nos está dando esta mañana para transmitirlo a los demás. Necesitamos hacer esto. El Señor no le dio directamente, el Señor lo dio por medio de la iglesia, y el Señor quiere que tu iglesia salgas a alimentar al mundo con el pan que Dios te ha dado. Parte el capítulo en versículo, parte el versículo en frases, parte las frases en palabras, las palabras en etimologías, y transmítelo y dale de comer a todos, que no falte alimento. Es maravilloso. Tenemos 2000 años comiendo el pan de vida. Se han dado millones de mensajes y no se ha terminado. Todavía hay mensajes nuevos, frescos, bendición de Dios, pan del día, porque Dios es generoso. Así se alimenta a las multitudes con el pan vivo que descendió del cielo. ¿Alguien lo entendió para decir amén? ¿Verdad? Serás bendecido cuando tú bendigas a otros, cuando tú alimentes a otros. Yo soy muy bendecido por traer esta palabra, porque antes de traértela yo tuve que ir a estar con Dios y estar recibiendo de Él mucho más que lo que te transmito, porque necesité recibir más. Y cuando tú lo llevas a otros, Dios te bendecirá también a ti. Bendito sea Dios. También Cristo es el pan de vida, infinitamente suficiente. Como lo veíamos hace un momento, dice que recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Lo recogió y sobró. Te voy a enseñar varias cosas de esto. Primero, les mostró que la generosidad y el servicio siempre serán premiados. Sirve a Dios, serás premiado, serás bendecido. Dios, bendíceme, actívate. Ni siquiera tienes que pedir bendíceme, sirve a alguien más en su pueblo y Dios te bendecirá seguro. Segundo, que sirviendo a Dios nunca te faltará sustento. Jamás te faltará, irás con cestas llenas, con una vida bendecida, porque le das de comer a otro. Tercero, que Dios no pierde nada, como te lo decía hace un momento, cuidará tu alma también. Si cuidó trozos de pan, cuidará tu alma. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor? El Señor viene a ellos y les habla de este pan. Ellos no entendían lo que estaba haciendo. Les está diciendo, para darles el pan de vida, me hice un niño pequeño y tuve que pasar por un proceso para alimentarlos.
Tuve que alimentarlos a partir de darme yo mismo. Esto es maravilloso. Si lo hizo como hijo del hombre, ¿qué hará como hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? Si como hombre nos salvó, ¿qué hará como Dios ahora que está en su trono? Yo creo que podemos estar bien tranquilos por eso. Bendito sea el Señor. Escúchame, el ser humano come alrededor de 50 toneladas en toda su vida. No te lo acabes en un año, en toda tu vida. 50, o sea, algo así como unos 8 elefantes. Imagínate. Qué impresionante, ¿no? Digo, en promedio, unos más, otros menos, ¿verdad? En promedio 50 toneladas más 50,000 litros de líquidos. Qué increíble, ¿no? Todo lo que el ser humano come. ¿Sabes lo que implica que la humanidad pueda tener comida? Y se dice que hay más comida que la que se requiere. Se tira más comida, se podría alimentar a todos, al más hambriento también. O sea, una abundancia tremenda. Así es Dios. El amor es así, el pan de vida es así. El amor, entre más lo das, más lo tienes. Entre más amas, más crece. No se te acaba. Las cosas del cielo, cuando tú la das, no es, uy, tengo menos. No, no, no. Cuando el reino de Dios está involucrado, entre más das, más tienes. Entre más amas, más serás amado también. Entre más siembras, más cosecharás. El reino de los cielos es así. Nuestro Dios se dio a sí mismo para multiplicarse. ¿No es glorioso esto? Alguno debería pensar, entonces nuestro Dios desea no solo multiplicar su vida en nosotros, sino que tú te multipliques también por el favor de Dios sobre ti. Si alguno lo entendió, diga amén, bendito sea Dios. Ahora, esto fue la ilustración del pan, pero luego había que explicarlo para llevarlo a lo espiritual. Esto era lo físico. ¿Cómo lo llevamos a lo más profundo? Enseguida de esto el Señor tiene una experiencia, el pasaje está ligado, los versículos están ligados para hablarte ahora de una experiencia que tuvieron los discípulos para hablar de la necesidad del pan. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegó un momento en que la multitud era tal que no podía seguir allí, tenía que seguir adelante. Le dijo a sus discípulos, adelántense, los voy a ver del otro lado del mar. Se subió una barca y se fueron. Jesús se quedó un momento más ahí, después lo siguió caminando y se fue. Algunos creen que Jesús, cuando caminó sobre el agua, caminó 20 metros. Vi una ocasión a un mago que hace eso, camina unos 30, 40 metros. Obviamente es un truco, y él lo dice que es un truco. O sea, un acrílico, algo que camina sobre el agua, pero se hace poquito. Jesús no caminó 40 metros, caminó entre 20 y 30 estadios, es decir, más de 4 kilómetros. Más de 4 kilómetros. No es de aquí a la puerta, no, más de 4 kilómetros. Este auditorio es grande, son más de 100 metros de lado a lado, pero Jesús caminó más de 4 kilómetros. Imagínate eso, es impresionante. La idea de esto era presentarles que Él era suficiente donde estuvieran. La historia sigue así. Se levantó un viento que empezó a traerles problemas porque era una tempestad y empezaron a tener temor. La mayoría de los discípulos eran pescadores. Cuando tú vas en un barco y el mar se empieza a agitar y tú ves que el capitán se quita la cachucha de capitán y empieza a sudar, tú dices, estamos en problemas. Cuando tú ves que los discípulos están asustados siendo pescadores, estamos en problemas. Y Jesús llegó a ellos caminando. Tú sabes que Él calmó la tempestad, se subió a la barca y llegaron enseguida a su destino. La idea es la siguiente: te está presentando la palabra del Señor, que la iglesia, los discípulos, la iglesia no puede prescindir del pan de vida. Cuando caminamos y nos adelantamos sin su presencia, nos metemos en tormentas que no podemos resolver. El hecho de que hoy tu vida esté bien no significa que mañana te olvides de Dios y seguirá bien. No seguirá bien. ¿Cuántas veces he visto gente que habiendo estado en la iglesia se retira y empiezan a vivir sin Dios, pensando que Dios los va a seguir a ellos, y no funciona de esa manera? Empiezan a tener tempestades que Dios ya podía resolverles. ¿Alguien me comprende sobre esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegó Jesús a ellos y cuando lo vieron se asustaron. ¡Un fantasma! Imagínate, Dios viene a ti y tú gritas Gasparín. O sea, pues no va por ahí. O sea, es increíble. El ser humano siempre piensa mal. Les he contado esto y tú le preguntas a alguien, no le cuentas a alguien, vi a un ángel. Tú vas a decir, ¿será? Tú le dices, vi un demonio. ¿Y cómo era? ¿Tenía cuernos? ¿Era rojo? ¿Cómo era? O sea, ¿por qué es más fácil creer lo negativo, lo malo? Entonces ellos vieron a Jesús y dijeron, un fantasma. Esta es la razón por la cual tu barca, tu vida tiene tempestades. Porque estás viendo a Dios afuera con temor, como si fuera un fantasma. Es decir,
en lugar de darle gloria a Dios en medio de la tormenta, estás asustado gritando, dile al Señor, yo sé que esta tormenta es nada para ti, métete a mi barca y tú traerás paz, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué ves fantasmas donde debieras ver a Cristo? ¿Por qué ves temores donde debieras ver la gloria de Dios? El mundo tiene sus tormentas, pero Dios trae paz. Te cuento una historia que hace mucho la conté. Una ocasión nos encontramos en cierto lugar donde había mar, la familia pastoral, y entonces estaba muy pequeño Israel, no me acuerdo qué edad tendría, unos 11, 12 años, no recuerdo bien, y nos subimos a un kayak para remar en el mar. Entonces tú sabes, hay banderitas donde te dicen en dónde sí debes estar y dónde no debes estar. Pero donde están las banderitas que sí puedes estar, pues está muy quieto el mar. Entonces ahí estás aburrido. Dices, pues no, esto no. Entonces, ¿qué haces? Volteas a donde están las banderitas que dicen aquí no se meta, aquí es peligroso. ¿Y qué haces? El papá tan adolescente como el niño le dice, ¿cómo la ves? Nos vamos para allá. Pues bueno, vámonos. Y nos metimos a aquella zona en donde no deberíamos estar. Tú sabes, se aburre uno, no dice, esto está muy tranquilo, vamos, que te estés moviendo, es muy tranquilo. No hay una aleta por ahí que venga, algo, ¿verdad? Que te emocione, algo. Piedras, riscos, algo donde estrellarse, algo emocionante, algo. Entonces le digo a mi hijo, nos va a tumbar, las olas están fuertes allá, tarde o temprano nos van a tumbar. Cuando nos den la vuelta te olvidas del kayak, del remo, de todo y te abrazas de mí. Y yo te llevo a la orilla, tú sabes, papá Superman te lleva nadando hasta la orilla, no te preocupes. No pasa, debes saber que yo aprendí a nadar en los ríos de la Junta, ahí en la sierra, donde se forjan los hombres, ahí mero. Ahí donde no cualquiera nada, ahí mero. Entonces, que un mar como quiera. Entonces, pues empezamos, primera ola, como a la tercera, cuarta, no sé cuál. Llegó demasiado alta, nos volteó y claro, se abrazó de mí. Oye, ¿has visto la fuerza que tiene un niño cuando está asustado? Casi me ahorca, espérate, o sea, tranquilo, o sea. Y parecía, no sé, la lucha de UFC, ¿verdad? Se agarró y con las piernas también, este estaba jiu-jitsu, me agarró todo. Increíble, ¿cómo me suelto de él? Entonces, pero bueno, tranquilo, no te preocupes, yo te llevo a la orilla. Entonces empezamos a nadar. Bueno, yo iba nadando. Dios santo, cada vez lo veía más lejos y más lejos. O sea, pues si voy para adelante, ¿por qué me está llevando más al mar adentro? Y dije, a ver si no de pronto empiezo a ver la aletita que quería ver, ¿verdad? Por cierto, había una cuerda por ahí donde Israel se raspó y se cortó. Yo dije, Dios santo, lo de la aletita es lo de menos. Cuando se entere su mamá. No, en serio, en serio. O sea, es más fácil, varones, ¿sí o no es más fácil enfrentar a la aleta y los dientes que a la señora enojada? O sea, seguramente sí. O sea, dije, ¿qué vamos a hacer? Casi le mato al niño. Entonces, imagínate que llegue. ¿Y qué pasó con el niño? No, pues ahí medio lo ahogué y lo corté. O sea, está difícil, o sea, ¿qué hacer? Entonces cada vez más lejos y más lejos y más lejos. Bendito sea Dios que de pronto llegó por ahí un guardacostas y nos subieron, nos llevaron. Wow, ya nos llevaron. Tú sabes, ¿verdad? ¿Necesitan ayuda? No, claro que no, estamos aquí a gusto, feliz. Pero bueno, ya que llegó no lo hacemos que sea en vano su trabajo. Usted está cuidando su trabajo, entonces vamos, llévenos de una vez, ¿verdad? No porque lo necesitemos, sino para que usted justifique su salario. Está bien, uno considerado de él, ¿verdad? Uno ayudándole a él. Entonces nos llevó. Y cuando llegamos, por supuesto, venía la pastora y dije, ¿dónde está mejor la aleta? ¿Dónde mejor? O sea, no traía dientes, no así de fuera como el tiburón, tampoco traía aleta, pero me iba a morder, seguro que sí iba a pasar eso. La experiencia que tiene uno en ese momento, tú sientes la alegría cuando llegan por ti, cuando tus fuerzas se están acabando, cuando la circunstancia te ha rebasado, cuando piensas que te metiste en un problema, que tú hiciste una mala decisión y que estás en un lío y ahora tienes peligro tú y tu familia por haber hecho algo que no deberías. Si te encuentras en un momento difícil, viene alguien y te ayuda, tú sabes lo que es ayuda, te cambia el momento, lo que puede ser una desgracia te la transforma en una bendición. Así, cuando tengas una tormenta en tu vida, una mala circunstancia, aún por culpa tuya, clama al Dios del cielo, porque el pan de vida se acercará a ti para sustentarte, para cuidarte, para ayudarte y llevarte a buen puerto. Él tiene misericordia de nosotros, no te soltará, no te dejará, prometió estar contigo todos los días. Bendito sea Dios. Por eso el Señor llegó a ellos a salvarles. El mundo también tiene hambre, no solo la iglesia. El mundo
tampoco puede prescindir del pan de vida. Si sigue leyendo el pasaje, dice que la multitud, cuando vieron que Jesús ya no estaba allí, dijeron: se fue al otro lado del mar, vamos a seguirlo. Tomaron barca donde pudieron y comenzó a llegar en viajes al otro lado de la orilla, al otro lado del mar. Empezó a llegar la multitud con hambre. Jesús incluso les dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. O sea, llegaron de hambrientos, llegaron para recibir. Y podemos pensar convenencieros y locos. A veces cuando uno ve el mundo piensa que están locos, porque hacen muchas tonterías. El mundo pareciera haber perdido la razón, y se portan mal y pecan y tienen vicios y hacen tonterías y se meten en problemas, y cosas terribles pasan en la vida allá afuera en el mundo. Pero no es que estén locos, es que están hambrientos. No es que sean gente sin remedio, es que es gente con hambre, y cuando tienes hambre es capaz de hacer cualquier cosa, o casi cualquier cosa. En mi adolescencia hubo una época en donde tuve hambre de verdad, donde no tuvimos para comer por 3 días, un hermano mayor y yo. Y literalmente no había nada que comer. Tenemos 3 días y no habíamos comido. Entonces nos acercamos a un bote de basura y sacamos unos tomates que estaban ahí medio podridos, y le quitamos lo podrido ahí como pudimos, y sabían ricos, supieron bien. Hoy no lo haría, porque he comido, porque estoy bien, porque Dios me ha sustentado y me ha bendecido. No tengo esa hambre. En toda mi vida no he vuelto a sentir esa hambre, ni en el ayuno sentí esa hambre de aquella ocasión. Entonces, hoy no lo haría, pero con hambre uno come locuras, hace tonterías. El mundo se encuentra así. Corrieron hacia Jesús, se fueron en barca, dijeron: tenemos que llegar. Jesús sabía: esto vienen, pero ¿qué hacer si te necesitan? Créemelo, el pan de vida es abundante donde estamos. Es hora de llevarlo a multitudes que lo necesitan. Es hora de multiplicarlo, de transmitirlo, de alimentar a otros. Te necesitan, bendito sea Dios. Alguno debería comprometerse con Dios para alimentar el mundo. Ahora hay lo que continúa el capítulo hablando, una explicación del pan de vida. Jesús les da un mensaje donde les explica la relación de lo que pasó alimentándolos, luego el por qué la iglesia, los 12 y el mundo lo necesitaban y tenían hambre. Les empieza a explicar en los versículos 26 al 58 un maravilloso mensaje muy profundo de Jesús. Les explica del pan de vida. ¿Qué es lo que hace? Les dice: tienen hambre, por eso me buscaron. Me buscan porque les doy de comer, no porque crean, porque tienen hambre, porque tienen necesidad. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No vivas esforzándote tanto por pagar cuentas. Eso tiene su propio problema que hay que resolver, desde luego, pero ese no es el propósito de la vida, sino que realmente vivas por algo más alto que pasar el día, por algo más alto que salir adelante, por algo más alto que las cosas de este mundo, es decir, por lo eterno. Y comenzó a hablarles sobre la vida eterna. Cristo es el verdadero pan del cielo que da vida eterna. La multitud, cuando oyó a Jesús hablar de esto, le dijo: danos una señal, porque Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Ahora tú haz una señal. Qué raro, ¿no te parece? Les acaba de multiplicar el pan y les dio de comer, y dijeron: a nosotros no nos convence eso. Pues sí, nos diste pan de un niño, pero a Moisés le dio maná del cielo. Danos una señal de ese tamaño. O sea, ¿no te parece impresionante cómo el ser humano es bendecido y siempre dice: no, pues no es suficiente, yo quiero otra cosa, yo quiero algo así, y quiere ponerle condiciones a Dios? O sea, le dijeron a Dios: saca el menú para que escojamos. Ahora resulta, el poner señales no es una muestra de fe, es una muestra de incredulidad. Dame una señal, es una muestra de incredulidad. No necesitamos señales, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos su gloria en nosotros. Pedir señales, repito, mira, por ejemplo, ¿por qué hay señales de tráfico o de tránsito? Porque manejamos pensando en nosotros. O sea, quita todas las señales, ¿qué haríamos? Nadie llegaría a cada esquina diciendo: pásele usted primero, ahora sigue usted, ahora voy yo. Nadie haría eso. Sino que si nosotros no tuviéramos ninguna señal de tráfico, todo el mundo como locos. Cuando se va la luz de un semáforo, se juntan todos ahí y a poco están dejando pasar, se amontonan todos. Yo voy primero. ¿Por qué hacen falta señales? Porque el hombre se vuelve loco. Pero cuando el hombre está comiendo a Cristo, no necesita otra señal. Lo que necesita es seguir disfrutando al Señor. ¿Tú crees acaso que Dios diga: a ver, vamos a poner señales en los cielos, Gabriel, espérate, primero pasa Miguel y luego en lo que vuela cada uno, a que no choquen los ángeles? No necesitan. Están coordinados por una vida celestial.
Entonces Dios te dice: deseo coordinar tu vida con la vida celestial, no mediante una señal terrenal. Te deseo dar no lo que Moisés les dio de maná, te deseo dar a Cristo. Cuando dijeron ellos: Moisés nos dio el maná, el pan del cielo, Jesús les dijo: no es cierto, Moisés no les dio nada, mi Padre les dio el maná. Y mi Padre ahora no le está dando pan de ángeles, mi Padre le está dando a su Hijo el pan del cielo. El que me coma a mí tendrá vida eterna. Los que comieron lo que le dio Moisés o el Padre a través de Moisés se murieron. Comieron el maná y muchos de ellos renegaron y se perdieron y se fueron al infierno. Pero los que me coman a mí tendrán vida permanente en ellos eternamente. Bendito sea Dios. Alguien debe comprender lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es este proceso? Hay un proceso del pan de vida para llegar a nosotros. Este proceso que Jesús pasó nos habla de muerte y resurrección. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos estaban extendiendo la mano: dame pan. Jesús dice: yo soy el pan. Ellos no entendían. Jesús les hablaba de lo eterno y ellos pensaban en cosas temporales. Es como en este momento: estoy predicándote algo eterno y alguien está pensando: mañana tengo que pagar esto. También tengo que llevar al niño al médico el jueves. Y también estoy predicando lo eterno. Alguno está pensando en algo que se va a resolver mañana. Ábrete a lo sobrenatural, porque si resuelves lo eterno, lo temporal será resuelto. La gloria de Dios estará también allí. Entonces, esto es importante. El cielo al alcance ya. Cuando les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, dijeron: y aquí está su padre y su madre y sus hermanos, ¿cómo que él viene del cielo? Entonces no les gustó que les dijera: vengo del cielo. No les gustó esta parte. Entonces tuvo que ir más allá, insistiéndoles, y les dice: si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Qué palabras tan difíciles, ¿verdad? Imagínate decirles eso. Entonces ellos se empezaron a escandalizar, no le entendían. Jesús estaba hablando de un proceso. Cuando aquel niño trajo el pan, ese pan no lo cosecharon como pan. Ese pan había sido tomado una semilla, que luego la molieron los granos, le hicieron harina, lo mezclaron con agua, lo amasaron, hicieron una forma, lo metieron al fuego, vieron que ya estaba listo, lo sacaron y dieron de comer a la multitud. El Señor les está diciendo: el que no coma mi carne y beba mi sangre, estaba diciendo de la misma manera. ¿No lo vieron antes cómo los di de comer mediante el niño? Lo mismo es lo que el Padre hizo. Me formó como niño, me encarné. El pan del cielo se hizo carne. Luego voy a una cruz, el cereal fue molido, quebrantado, fue partido por nosotros. Y después de ser molido fue sepultado y fue metido a los infiernos mismos, al fuego mismo, como la palabra enseña. Fue metido al horno de Dios. Y después resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre. Y entonces a la diestra del Padre les dice el Señor: espera esto, les dice el Señor: pero además las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. Está diciendo: este proceso de tomar el pan, de molerlo, de quebrantarlo, crucificarlo, sepultarlo, resucitarlo, ascendió a los cielos. Ahora mediante la palabra se hace espíritu en todo el que la recibe. Estás comiendo por la palabra de Dios al pan vivo que descendió del cielo. Este es el proceso del que hablaba Jesús. ¿Cómo puedo comer el pan de vida? El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que vino del cielo, que murió por nosotros, tendrá vida eterna. Bendito sea el Señor. Alguien debe bendecir a Dios con todo su corazón. Este es el proceso del pan. Tiene que haber una recepción. El que sepamos de este pan no significa que viviremos. No todos lo recibieron. El pasaje continúa hablando que en la región de Capernaum, en una sinagoga, el Señor enseña estas cosas. Y Jesús tenía más de 12 discípulos. Había el grupo de los 3, Pedro, Jacobo y Juan. De los 12, los 12 apóstoles, incluyendo a Judas. De los 70 y de los 120. Más tarde, cuando resucitó, se mostró a 500 hermanos. Pero dice la Biblia que después de hablarles de esto, muchos de los discípulos, no pocos, muchos de los discípulos, no de la multitud solamente, de los discípulos, ya sea de los 120 o de los 70, los 12 permanecieron. Pero muchos de los discípulos se volvieron atrás. Cuando uno lee eso como pastor, un día un pastor me decía: ¿no te sientes mal cuando gente se va de la iglesia? Ay, hermano, si se le fueron a Jesús. Dale gracias a Dios que alguien viene a oírnos predicar, hombre. Dale gracias a Dios que alguien está aquí. Fue la bondad de Dios.
O sea, Dios te trajo, si no, como si se le fueron a Jesús un día, si Dios no te hubiera traído, ¿quién sería yo para retener a alguien? Es solo la bondad divina. Entonces, ¿por qué habríamos de sentirnos mal? A Jesús se le fueron los discípulos, al Hijo de Dios, que aparte les daba de comer, y que yo sepa, ninguno le dieron torta hoy. Y están aquí porque quieren a Dios, ¿verdad? Entonces, pero muchos se fueron. Entonces, ¿quiénes no reciben la palabra viva? Los que no reciben la palabra viva son los que no comen el pan de vida, los que no quieren. O sea, si no recibes la palabra, no comes el pan. Si rechazas la palabra, rechazas a Cristo. Va ligado, es la forma como este proceso acercó la vida a ti, por la palabra, el verbo. Cuando tú rechazas la palabra, yo no comparto eso, no estoy de acuerdo, no estás comiendo a Cristo. Cuando aceptas la palabra, Cristo se va formando en nosotros. Entonces muchos se escandalizaron y volvieron atrás. Ahora, nadie tropieza por descuido en la fe. Él prometió: en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, no tropezamos ni volvemos atrás por torpes, ni por descuido, sino que poco a poco vamos tomando malas decisiones en una voluntad de malos motivos. Cuando en el corazón hay cosas que no deben ser, empieza a mostrarse cierto egoísmo, ciertas cosas que no vienen de Dios, y que el hombre empieza a mostrar de sí mismo codicias engañosas, como dice Pablo a Timoteo. Y cuando comienza a tener estas cosas personales y dice: pues si ese hombre ahí predica y se junta gente, pues yo también. Y si el otro, y empiezan a pensar lo que no deben. Cuidado con eso, porque poco a poco se va leudando y un día no aceptan. Y cuando no aceptan, ¿qué fue lo que pasó? Volvieron atrás. Entonces nadie cayó. Un día me acuerdo haber oído una predicación de Dante Gebel donde decía: no es que de pronto aventaron ahí agujero marca Acme, ¿verdad? ¿O cómo es? Amne, ¿o cómo era? Acme, esa es la palabra, ¿verdad? Las caricaturas, ¿verdad? No es que aventaron un hoyo ahí y se cayeron. No es casualidad. No es: ay, me tropecé. No. Entonces, esta mañana como que sin darme cuenta pequé. No, Señor. El corazón se fue habituando al mal poco a poco, hasta que un día regresa. No es que lo dejaron en ese momento, ya tenían problemas en el corazón. Ten cuidado con tu corazón. Entonces, y para Jesús es el único predicador que no retiene a la gente a fuerza. Es maravilloso. Fíjate lo que les dice: cuando ve que la palabra es dura, se la sube. Sí que no la aguanta, te la pongo más dura. Es decir, le dice enseguida, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Téngale. ¿Esto os ofende? Pues qué, esa frase es agresiva. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si te escandalizaste de que te dije que vengo al cielo, imagínate cuando sepas que voy al cielo. Entonces la subió todavía. Entonces esto es tremendo. Y les dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito sea Dios. Entonces les subió de nivel lo que estaban oyendo. El Señor así es. El Señor no va a retener a nadie a la fuerza. El Señor lo que hace es decirle a la persona: tengo abundante. ¿No viste que los 12 llevaron canastas y les sobró? Lo mismo puedo hacer contigo. O puedes tropezar y retroceder, pero bendito sea Dios que ninguno está aquí para volver atrás, sino que la gracia de Dios nos llevará de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y nos seguirá subiendo de nivel y de bendición. Alguno debe bendecir al Señor y no permitir que su corazón se afecte y se dañe, no permitir que su corazón le prive del pan de vida. Gloria a Dios. Entonces, quienes reciben la palabra viva de Dios comen el pan de vida. Fíjate lo que pasa enseguida. Le dice a los 12: ¿y ustedes se quieren ir también? Qué interesante, ¿verdad? En lugar de decir: Pedro, saca la espada y corta cuantas orejas alcances. No. ¿Se quieren ustedes también? ¿No te parece maravilloso? Es el único que no retiene. De una vez los que se van a ir, vámonos. Imagínate. Wow. Así es Jesús. Y entonces los 12, siempre sale uno ahí: Pedro siempre va a ser Pedro. Bendito Pedro, siempre va a ser el primero ahí. Ya sea que meta la pata o le atine, pero él va a salir ahí, ¿verdad? Dios ama a la gente como el apóstol Pedro. Es mejor que te equivoques intentándolo a que no lo intentes. Si hay algo que Dios no le gusta, es la indiferencia, la apatía. O sea, Dios pasa por alto al torpe, al que se equivoca, al que se lanza y dice: pues sí, me estoy ahogando, pero caminé en el agua un ratito. O sea, lo intenta. O sea, a Dios le gusta esa gente. Dios ama a la gente que se atreve, que lo intenta. Palabra Viva ha crecido porque tiene gente que se anima, se avienta. Mañana vemos, ¿verdad? Primero nos lanzamos y luego vemos si hay agua, pero vamos a darle. O sea,
Pedro es así. Entonces Pedro sale adelante y le dice: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto no es una frase común. Hay revelación en Pedro, hay entendimiento del cielo. Le está diciendo: Señor, la vida verdadera, la vida que vale la pena, la vida del cielo está en lo que tú dices. Cuando yo tomo tus palabras y las recibo vida eterna. Cuando yo te creo a lo que tú hablas, la vida del cielo entra en mí. Lo que tú posees, lo que tú eres, entra en mi vida cada vez que disfruto tu palabra. Pedro entendió, Pedro comprendió todo el capítulo, todo el mensaje, toda la experiencia. Y le añade: y además hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás tropiezan porque dices que viene del cielo. Yo sé además que no solo vienes del cielo, eres el Hijo mismo de Yahvé, eres el Hijo del verdadero Dios, eres Dios entre nosotros. Esto fue maravilloso. La verdad, yo creo que era para aplaudirle a Pedro y decir: qué bárbaro, estuvo maravilloso esto. Dios lo bendijo por ello. Mira, Dios les había dado 12 cestas, y ahí se notan las 12 cestas: la revelación, el pan, el entendimiento de las cosas celestiales. Ahí se nota que estaban comiendo. Cuando alguien come se nota. No, en serio, cuando alguien come se nota. Y cuando alguien no come también se nota. Un día una hermanita fue a la cafetería de la iglesia ahí en Haciendas, y entonces iba a comprar algo por ahí, pero rápido, antes de que vengan los discípulos, los de la escuela, los del colegio, porque después me van a notar, Y entonces la hermanita que le estaba despachando dice: no, de que se lo van a notar, se lo van a notar. No, sí se nota. Sí, o sea, en el ayuno nos dimos cuenta. ¿Cómo ve el ayuno? Gloria a Dios. No. Luego veías a otro que no tenías que preguntarle, ¿verdad? Se notaba que los zapatos le pesaban. ¿No han visto que en ayuno los zapatos pesan? Va a subir un escalón y en serio es como tribilín, como que agarra vuelo y las avienta para... O sea, pesan. En serio. Es especial eso, o sea, se nota. Cuando alguien come se nota, cuando alguien no come se nota también. Y no estamos en contra de ello. Ya vimos que el Señor les dio cuanto quisieron. Entonces, si Dios te bendice en ello y tú quieres, pues es tu asunto, ¿verdad? Entonces, yo no quiero 100 años, con 50 bien comidos, pues es tu asunto. Pero, alguno entendió, pero cuando alguien come al pan de vida, se nota. Cuando alguien come a Cristo, se nota. Cuando alguien disfruta al Señor, se nota, porque tiene amor, tiene esperanza, tiene paciencia, te bendice a otros, hace el bien, se nota en su vida sirviendo, algo pasa en él. No importa que se levante contra él, qué tormenta o qué enemigo, él tiene el pan de vida que descendió en el cielo y se está formando en su vida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Este capítulo te habla de eso. Ahora, ¿habrá alguien que quiera comer el pan de vida hoy y decirle: sí, yo quiero? ¿Habrá alguien? ¿Querría alguien decirle: yo deseo comer? Dos cosas diferentes. El que nunca lo ha comido realmente y que diga: yo quiero esa vida verdadera. Y el que la come, que ya ha comido a Cristo, que regularmente come esta vida, le diga hoy a Dios: yo quiero comer todos los días el pan del cielo. Ponte en pie.